Pues muchísimas gracias, lo primero de todo a TESFED por haber seleccionado la ponencia y bueno, pues a todos los asistentes, ¿no? Como nos han presentado, bueno, venimos de dos mundos distintos. Erika viene de la parte más sanitaria, ahora ya os contará. Yo vengo más de la parte de ingeniería de la universidad, en concreto del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, donde pues no solo damos planes de formación, ¿no?, como posgrados relacionados con toda esta temática, sino que además, bueno, pues somos muy pioneros en la investigación de la realidad virtual aplicada mayoritariamente en salud. Esta charla va a ser un poco distinta, o eso vamos a pretender, porque vamos a intentar reproducir lo que pasó ya hace unos años, cuando surge una necesidad en un ámbito disciplinario distinto, ¿no?, lo que es el desarrollo de realidad virtual o realidades extendidas, y tienen que fluir las conversaciones entre dos perfiles para poder realmente hacer una herramienta que valga para lo que se busca. Por lo tanto, de vez en cuando hablaremos y nos preguntaremos entre nosotras cómo sucedió hace unos años. Así que todo tuyo, Erika. Vamos a empezar. Bueno, pues empezamos que no funciona. Empezamos que no funciona. Eso también pasó en el 2018. Ahora. Bueno, como no iba, ¿no?, en una cuestión tecnológica, muchas veces necesitamos un tiempo para que las cosas funcionen, o esa también es mi experiencia, y he tenido que aprender mucho también a resolver estos pequeños problemas técnicos de los cuales yo no tenía ni idea. Entonces, lo primero de todo, como decía Laura, muchas gracias por estar aquí, así que espero que disfrutéis de nuestra charla y sobre todo porque es algo que hemos vivido con muchísima ilusión, muchísima intensidad y es algo que nos hace mucha ilusión transmitir al público. Pues nada, lo primero de todo, pues presentarme. Mi nombre es Erika Guijarro Fernández, soy psicóloga general sanitaria, psicóloga clínica infanto-juvenil, para que me vayáis situando un poco todos. No vengo del entorno de la tecnología, pero sí que soy un amante de la tecnología, entonces siempre he sido pues bueno, bicheando y buscando para intentar buscar soluciones que pudiera aplicar, ¿no?, a mi día a día con mis pacientes. Dirijo una clínica, ¿vale?, de psicología clínica, especializada tanto en adultos como en niños. Y bueno, pues ahí es donde empecé yo a utilizar, ¿no?, la realidad virtual con pacientes que tenían diferentes fobias, ¿vale? Lo que nosotros llamamos fobias específicas, como pueda ser miedo a volar, miedo a las arañas, a los perros, a las palomas, o sea, fobias un poco que de andar por casa, miedo a conducir. Ahí es donde yo empecé a utilizar un poquito de realidad virtual aplicada a estos pacientes, pero os estoy hablando ya desde 2017 a 2016, o sea, incluso al principio hacía mis propios vídeos 360 como podía, ya os digo que no soy ninguna, si los veis, os lo podía haber puesto, o sea, os hubierais reído de mí, pero bueno, era todo un triunfo para mí, porque sí que es cierto que son terapias muy caras para los pacientes. Sí que siempre me gusta situaros un poco para que os hagáis una idea, ¿no? Una persona que tiene fobia a volar, tenemos que, de alguna forma, diseñar, ¿no?, su tratamiento en diferentes fases, de la que le da menos miedo a la que le da más miedo. Entonces, al principio, nosotros nos situamos en su casa. Pues vamos a sacar el billete de avión, lo sacamos. El día de antes a coger el taxi, llamar al taxi, todo esto, todos los pasos que nosotros hacemos de forma inconsciente, de cojo mi maleta, preparo mi maleta, me voy al avión, al aeropuerto, tal. Claro, pues imaginaros que eso para un paciente que tiene fobia a volar, todos esos pasos le generan muchísima ansiedad y le paralizan. Entonces, pues la realidad virtual nos ayudaba a manejar todos esos pasos sin tener que sacar billetes. O sea, yo cuántas veces me he montado en un avión y nos hemos tenido que bajar, oye, disculpe, que es que nos tenemos que bajar. Pues eso, al final, para el paciente es una terapia muy cara a la que muy pocos podían hacer frente. Gracias a la realidad virtual hemos podido mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes. Para que os hagáis una idea, ¿no? Esa era mi experiencia y ahora la vamos a trasladar, ¿no?, a la experiencia que hemos llevado a cabo en nuestros proyectos. Como decía también Laura, yo trabajo en el Hospital Universitario de La Paz, en la unidad de trasplante pediátrico. Pues bueno, para los que no conozcan el hospital y no sean de Madrid, pues bueno, es un hospital que está en la Comunidad de Madrid, cerca de Plaza Castilla. Bueno, es un hospital en el que se realizan todo tipo de trasplantes pediátricos, ¿vale? Nosotros, nuestra tecnología y lo que hemos desarrollado, lo hemos aplicado en pacientes con trasplante hepático, pero sí que es cierto que luego, viendo los beneficios que tenía, que ya os iremos contando, sí que lo hemos llegado a utilizar en todo tipo de paciente trasplantado pediátrico, ¿vale? Entonces, bueno, pues donde yo no llevo a cabo mi día a día, pues en todos los lugares. O sea, yo me muevo muchísimo. Y cuando empezaba con esto de la realidad virtual, se lo contaba antes a Laura, era un poco que yo iba con mis gafas por el hospital, igual que otros llevan pues el fonendo colgado, pues yo iba con mis gafas. Y entonces me decían, esta es la de las gafas. Cuando me cruzaba con mis compañeros por el pasillo, la de las gafas. ¿Y qué? ¿Vamos a jugar? Digo, bueno, jugando se aprende.
y también uno se recupera y se hace terapia. Entonces, sí que fue un proceso muy duro y largo el poder también hacer llegar a los profesionales de la salud, a los diferentes cirujanos, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, lo importante que era y el tiempo que yo también necesitaba para preparar, ¿no?, nuestro tratamiento, porque al final, como siempre, ¿no?, es un trabajo multidisciplinar en el que nos tenemos que coordinar. Os iremos explicando luego un poco cómo era todo esto, pero para que vayáis un poco, ¿no?, poniendo la mente en cómo era y qué es lo que hay. Ay, perdón. Bueno, uno de los proyectos que os vamos a contar es uno que hemos realizado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Esta unidad, gracias a Dios, ¿no?, ha cambiado hace unos años y ahora el entorno es muy diferente, pero siguen teniendo, ¿no?, estas dificultades. Y una de las dificultades grandes que tienen nuestros pacientes pediátricos es que sufren de delirio, ¿vale?, que son alteraciones agudas de la conciencia, ¿vale?, pues, y de los pensamientos y de alguna forma pues, la fluidez verbal, o sea, están como desconectados, para que me podáis un poco vosotros entender, ¿no? Tienen los ojos abiertos, pero no son capaces de conectar con nosotros y no se pueden expresar. ¿Vale? Entonces, nuestros pacientes pequeñitos, pues de alguna forma, ¿qué sufren? ¿No? Pues hay una amenaza, imaginaros, ¿no? No sé si conocéis o habéis tenido la experiencia de estar en una unidad de cuidados intensivos o simplemente lo que vemos por las películas o la televisión, ¿no? Pues la amenaza, ¿no?, de que tengo muchos tubos, que me estará pasando, los ruidos, no tengo cerca a mi familia, aunque en este caso en los pediátricos sí que dejamos tener a los papás, pero claro, al final salen, entran, hay mucho movimiento, muchos ruidos diferentes, su vida pues se ve, ¿no?, totalmente, pues bueno, cambia, además de que se sienten mal. Entonces, todo ese entorno hace que su sistema de conciencia pues, se altere. Y esto es muy importante cuando intentar que esto no suceda o que pase la mayor, un espacio de tiempo corto. ¿Por qué? Porque al final, sino también a la hora de recuperarse, ellos también empeoran, ¿vale? Y también los medicamentos, hay que ponerles pues más medicamentos, pues eso, pues para el dolor, mórficos, tal, y eso también altera toda esta parte del delirium, ¿vale? Entonces sí que es importante que gracias a la herramienta que nosotros hemos diseñado, trabajamos con esto y el delirium no aparece, porque empezamos a trabajar con ellos, pues nada más que se aparece el incidente. Os voy a poner un ejemplo porque lo vais a entender mucho mejor. Todo esto nace porque al final a mí me veían con las gafas y un día me llaman de la unidad de cuidados intensivos. Oye, llamar a Erika, que a lo mejor lo que tiene Erika, que están utilizando en la planta de trasplante, le puede servir a nuestros pacientes. Y allí que va Erika con su ordenador y sus gafas. Y me cuentan el caso. Niño de 4 años con un ictus que le había dado hacía 2 días. Niño que no conecta, está totalmente, no saben realmente la afectación que tiene, porque bueno, hay que ir viendo poco a poco cómo le va a afectar. No se movía y los ojos los tenía abiertos, pero no conectaba, no los cerraba, no conectaba al llanto de su madre, ni a la voz de su madre, ni a los besos, ni a las caricias, pues estaba en estado de delirio. Entonces, ¿qué sucedió? Pues le pusimos una experiencia que tenemos de VR, que nosotros habíamos trabajado previamente para trabajar el dolor, ¿vale?, en distracción y demás, que es un fondo marino, con muy poquito estímulo, porque no queríamos que tuviera mucho estímulo ni ruido, ¿vale? Entonces, eliminamos el ruido y solo pusimos el fondo marino, sin peces y sin nada, en esta primera fase. Y el niño, en el momento que tal, le pusimos las gafas, le dimos un tiempo y después de pasados 2 minutos, lo primero que dijo fue mamá. Le ayudamos a conectar con su mundo, le ayudamos, ¿no?, a dar ese paso a la realidad, a lo que había, a sacarle del anclaje en el que estaba, ¿no?, por su proceso que había sufrido, por el derrame cerebral que había tenido. Y desde ahí, cuando le quitamos las gafas, no se las quería quitar, las sujetaba así, ya tenía movimiento, sabíamos que tenía coordinación en los brazos, que los brazos, es cierto que había una mano que no podía subir mucho porque tenía un problema, ¿no?, en uno de los brazos, pero sabíamos, ¿no?, que los brazos los podía mover. Entonces, lo aguantamos en el mundo virtual y le empezamos a estimular también las piernas, para ver si tenía, en una sí que respondía, en otra no, pero esto nos ayudó a poder hacer una evaluación en ese mundo virtual desde fuera. Claro, imaginaros, el niño estaba en esa situación y todos los que habíamos alrededor, neurólogos, intensivistas, especialistas, neuropsicólogos, todos viendo y analizando qué es lo que estaba sucediendo. Y fue un wow, ¿no? Ver realmente que lo que yo les transmitía en un momento de que eso podía ser, funcionó.
Y poco a poco, pues luego cuando le quitamos las gafas, abrazó a su madre y ya conectó con lo que había, ¿no? O sea, para haceros una idea de lo poquito que podemos hacer y lo grande, ¿no?, que podemos mejorar a nuestros pacientes. No, pues para el otro lado. Ahí está. Uno de nuestros retos, como os comentaba, es el entorno. Tenemos un entorno complicado, tenemos un entorno difícil, desde la conexión wifi, que es horrible, luego ya esas cosas os las contará Laura, es horrible, y bueno, luego os contará también un poco, ya hablaremos de esa parte de conectividad de las gafas, con lo que yo también estoy viendo y lo hablaremos también. Pero el entorno es complicado, veis que es un entorno en el que no es fácil, ¿no? ¿Y tú dónde te pones, no? Porque cuando hay una situación de estas en la cual, pues eso, tubos por todos los sitios, máquinas, respiradores, pero yo soy una máquina más de eso, ¿no? O sea, al final, cuando vamos a hacer una intervención o vamos a poner un pleurevac, que es un tubo que va a sacar líquido de los pulmones, cuando van a poner este tubo, en lugar de utilizar una anestesia, utilizan solo una anestesia local y está Erika, que es la otra parte de la anestesia, ¿no? Con las gafas trabajamos en esos entornos, que os vamos a explicar luego más adelante, para que veáis, ¿no? Dentro de este entorno nos hemos trabajado un protocolo para que también la realidad virtual y el trabajo que estamos haciendo esté dentro de ese procedimiento. De esto ya hace hace 5 años ya de esto. Sí, más, 2018, ¿no? O sea, que para que os hagáis una idea, luego os contará Laura, pero claro, como os digo, ahora os he contado un caso de éxito que ya habíamos tenido, pero claro, cuando yo tengo mi experiencia en la consulta, yo digo, joder, pero me falta esa cuestión de esa técnica, ¿no? O sea, yo no puedo utilizar una experiencia que tengo de volar o de miedo a las arañas en el hospital. ¿Qué puedo hacer? No tengo recursos. También tengo una capacidad reducida de poder generarlos. No sé cómo poder hacerlo. Entonces, fue cuando tuve la suerte, ¿no?, de conocer a Laura. Y fue cuando le dije, tengo todas estas necesidades, todas estas otras limitaciones, ahora dime, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hacemos? Y efectivamente nos conocimos en un evento, de hecho, que había organizado UTAD. Y lo cierto es que ahí tuvimos la suerte, afortunadamente, que todavía no había llegado ese boom del metaverso. Entonces, Erika, en ese caso, me lo planteó, nosotros le dijimos, y si utilizamos la realidad virtual, y se quedó ahí. ¿Por qué digo lo del metaverso? Porque después nos encontramos en otras necesidades, otras disciplinas, otros clientes, otros compañeros, que de repente todo lo que necesitaban era un metaverso. Yo necesito un metaverso para aplicar no sé cuánto, ¿no? Y nosotros, la verdad es que desde UTAD y desde en las propias aulas, ¿no?, en la propia aula del máster en computación gráfica, siempre insistimos, cuidado, que el metaverso es una cosa que ahora, ¿no?, parece que está muy de moda, que sin duda habrá dentro de unos años cosas parecidas, pero ahora es que físicamente y tecnológicamente no es posible hacerlo, ¿no? No nos podemos dirigir por modas. Y entonces yo siempre le preguntaba, bueno, tú lo que necesitas es algo que sea persistente, es decir, que cuando dejes de utilizarlo siga vivo y siga a otros usuarios. No, yo eso no lo necesito. ¿Tú necesitas que sea multijugador a nivel masivo? No. ¿Tú lo que necesitas es que realmente puedas simular dinámicas del día a día? No, entonces tú no necesitas un metaverso, ¿vale? Tú lo que necesitas es una experiencia de realidad virtual, con sus características y sus peculiaridades. La verdad es que estoy a punto, digo, si a ti te va mal, pues evidentemente a mí también, digo, estoy a punto ahí de darle, ¿vale? Entonces, me presento un poquito más. Mi nombre es Laura Raya, yo soy doctora en Ingeniería Informática, profesora titular del Centro Universitario en Tecnología y Arte Digital, ¿vale? Como os decía antes, en nuestro caso, no solo tenemos diferentes titulaciones, pero bueno, en concreto la más especializada en lo que estamos hablando es el Máster Universitario en Computación Gráfica, Realidad Virtual y Simulación, pero una de las cosas en las que más quiero compartir hoy con vosotros es la parte de investigación, ¿no?, que es donde surge todo esto, ¿no? Yo dirijo investigación, toda el área de investigación de UTAD y en concreto específico, además, dirijo el grupo de investigación de Computer Immersive Graphics and Virtual Simulation, ¿no? Entonces, es precisamente ahí cuando Erika llama a la puerta, bueno, cuando nos conocemos, de hecho, en este evento, en SRV, y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y yo le planteo realidad virtual. Ella había trabajado un poquito con ello, pero todavía, digamos que ella sabía que podía funcionar cosas, pero no sabía precisamente por qué, ¿no? ¿Por qué se podía ajustar a lo que necesitábamos? Bueno, pues porque toda aplicación de realidad virtual, bien
bien diseñada, y eso es muy importante, bien diseñada, porque muchas veces nos encontramos unas cosas que dices, madre mía, no me extraña que la gente a veces rechace los contenidos inmersivos, tiene 4 características que en este caso aplicaban muy bien a esas necesidades de poder utilizarlo en la UCI pediátrica, y luego veremos del otro proyecto de investigación, ¿no? En el caso de la presencia, es una característica que además es única de este contenido de cualquier tecnología multimedia, que es la presencia, la sensación de estar realmente, sentirse presente en el mundo virtual. Y eso nos hace que se pueda utilizar en psicología. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen diseño y una buena presencia, el usuario responde psíquica y físicamente igual que en la vida real. Y si esto no sucede, no podríamos utilizarlo, ¿vale? Yo ahí muchas veces insisto, ¿no? Cuando de repente queremos hacer cosas y dices, bueno, pues voy a poner un videojuego, pero sin VR, ¿no? Pero bueno, está ahí entretenido. Cuidado, porque el usuario con un videojuego en 2D fuera no siente que está en un mundo virtual. Aparte, está entretenido. Y ya tenemos mucho, ¿no? Porque la atención la podemos dirigir hacia un foco, pero no está en otro entorno. Te ve, ¿no? Como decía Erika, ve a todas esas personas alrededor y todas esas máquinas, entonces es mucho menos efectivo. Por lo tanto, el hecho que haya una presencia, que sean unos cascos y que tú sientas que estás en otro sitio, ya te vale para que una persona que porque está intubada, con cables, inmovilizada en una de esas máquinas que hemos visto, pueda pasar un ratito de su día, que es bastante complicado, en otro entorno, al aire libre, aunque sea con las gafas de VR. Por lo tanto, nosotros le decíamos, con realidad virtual esto va a funcionar muy bien. Pero además tenemos la capacidad de virtual embodiment, esa sensación de que el usuario que utiliza las gafas de realidad virtual va a sentir que es otra persona, un avatar, otro yo virtual. Y precisamente nosotros podemos potenciar ciertas características de ese personaje que tú de verdad sientes que eres, si hay un buen diseño, que nos va a permitir quizá a tener ese rol de valentía, porque ahora ya no soy yo, que yo me he visto en un hospital y me han dicho que estoy muy malito. Ahora soy un superhéroe y quiero moverme, y como quiero moverme, quiero mover las piernas. Y funciona. Pero es que además, con realidad virtual, nosotros lo que vamos a poder hacer es tener la capacidad. Hacemos muchas cosas con realidad virtual muy chulas, pero lo de que funcionen los mandos sin pila lo tenemos más complicado, ¿vale? Tenemos una adaptación en tiempo real. ¿Y eso qué significa? Significa que el entorno lo vamos a hacer como ese paciente quiere, y nosotros sabemos cómo quiere ese paciente porque tenemos un equipo clínico que nos lo va a decir. Entonces le decíamos, Erika, tú dinos lo que necesitas, dinos exactamente qué tenemos que hacer, pero además de eso, como nosotros vamos a monitorizar a esa persona, si necesitamos hacer algún cambio en tiempo real, no te preocupes que lo hacemos. Por ejemplo, ¿no? en el caso que decía antes Erika, del tema del avión, dices, hombre, que si tú en un momento dado necesitas cambiar el tamaño, ¿no? Porque a mí me da a lo mejor más miedo volar una avioneta que un avión grande. Si tú necesitas en un momento dado que el avión sea muy grande y luego ir poco a poco, nos va a salir mucho más barato que comprar diferentes billetes a sitios, ¿no? de todo el mundo para que el avión sea distinto. Por lo tanto, te lo puedo adaptar. Y con una capacidad estupenda, estupendísima, que además vamos a utilizar la capacidad de poder repetir. Es decir, que si acaba la experiencia y ese niño no quería quitárselo, podemos volver a ponerla. No se gasta, no es fungible. Y cuando le contamos todo esto, yo creo que te convencimos. Me convenciste. Y entonces Erika dijo, pues entonces exactamente yo quiero esto. ¿Qué querías? Lo que quería justo era, primero, un equipo especializado que supiera de lo que le estaba hablando. Para eso, ellos tenían que escuchar y tuvimos que llegar a... Bueno, pues fueron unas sesiones en las que saber realmente de qué estábamos hablando, describir bien la necesidad. Pero no solo ellos tenían que saber lo que yo necesitaba, lo que yo quería y cómo eran el perfil de mis pacientes, sino yo también tenía que entender los tiempos que llevaba cuando hablaban, ¿no? de determinados procesos. Tuve también que aprender, ¿no? Pues bueno, su lenguaje, y tuvimos que aprender nuestro lenguaje para poder entendernos, sobre todo para hablar de lo mismo, porque al principio, ¿verdad? Claro. Nos pasaba que yo decía una cosa, tú otra, y era como, ¿pero de qué estamos hablando, no? Y al final se pierde mucho tiempo cuando realmente pues no hay esa conexión del equipo. Entonces, al final, lo importante de esto es generar ese equipo de diferentes perfiles, porque al final el producto, ¿no? El proyecto que sale adelante es mucho mejor. Y lo cierto es que precisamente en eso es uno de los primeros consejos que os damos. No es posible hacer un proyecto de lo que sea, ¿no? A nivel software de lo que sea, pero ni mucho menos un proyecto en realidad virtual que vamos a ver, que este impacto tan bonito, ¿no? Cuando ese niño dijo mamá y todos habéis dicho ala, claro, eso también puede repercutir en todo lo contrario. O sea, tenemos un impacto muy grande a nivel mental. No podemos hacerlo solo un tipo de perfil. Es decir, que si en este caso vamos a hacer algo aplicado a salud, necesitamos sí o sí estar muy, muy de la mano con el equipo clínico.
Y además Erika insistía, yo lo que no quiero es un videojuego. Y digo, no, claro, yo quiero una herramienta terapéutica y eso es lo que vamos a funcionar. Y por eso lo ponemos bien grande, porque sí que es cierto, ¿no?, que me decían, pero esto ya existe, pero esto ya lo hemos visto, o hay esta empresa que lo hace, o puedes descargarte esta aplicación. No puedo porque yo no quiero un videojuego, yo no quiero una reproducción de contenido, yo quiero algo en lo que pueda yo interaccionar como clínico, como psicóloga, que yo pueda realmente ver lo que ve el paciente. Y ahí fui muy exigente y yo sé que eso fue una labor, ¿no?, de qué es todo lo que tú quieres ver. Y además no es que lo quiera ver, es que quiero datos. Quiero saber el barrido visual que hacen mis pacientes, quiero saber el tiempo que está viendo ese estímulo, cuál es el primer estímulo que ve, cuánto tiempo se tira mirando ese estímulo, que no aparezca ninguno. O sea, quiero métricas, quiero realmente saber y poderme comunicar también al mismo tiempo con el paciente, saber su grado de ansiedad de 1 a 10. Quiero también tener la posibilidad de poderme comunicar. A los niños en un entorno virtual necesitan reforzadores. Y necesito reforzar a mi paciente, no sabe leer, no le puedo escribir. A través de los emoticonos vimos, ¿no? Estás haciendo spoiler, ¿eh? Sí, lo estoy haciendo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, es que me emociona, porque sí que realmente es algo que nos costó mucho poder llegar a verlo y poder llegar a entenderlo. Por eso os digo que realmente es una herramienta terapéutica y necesitábamos recoger un montón de métricas, porque ahí es de donde luego sacamos protocolos de intervención también desde el aspecto psicológico. O sea, no solo se avanza en tecnología, sino que al final avanzamos en dos ciencias paralelos y nos ayuda a que realmente hacer una buena herramienta terapéutica. Y con eso es un poco lo que yo quería transmitiros en esta diapositiva. Ha sido un avance. A ver. Pero vamos a empezar. ¿Cómo empezamos, no? Erika lo que nos dijo claramente es que para hacer esa rehabilitación o neurorehabilitación cognitiva necesitamos despertar al niño, ¿no? Es decir, poner la atención en algo y empezar a entrenar poquito a poco que pudiera prestar atención en algo, por mínimo que fuera, ¿no? Evidentemente nosotros tuvimos todo tipo de entrevistas con el equipo clínico porque necesitamos, si vamos a hablar de niños pequeños, diseñar, y tenemos que empezar por ahí, diseñar un entorno que efectivamente sea atractivo para el peque, ¿no? Es decir, que sea algo en el que sea real, que él pudiera estar en el campo, pero con algo atractivo visual, algo cartoon, algo que realmente le haga sentir otra vez esa infancia perdida del tiempo que lleva en la UCI. Así que empezamos a generar bastantes experiencias. Te voy a cortar un segundo. Vale, venga. Así pasaba. Porque realmente teníamos que ver, o sea, lo que os decía antes del entorno. El entorno, recordar, en ese momento no teníamos luz natural. En los box de intervención no teníamos luz natural. Era todo luz artificial. Teníamos a pacientes que nuestros pacientes se tiran más de un mes en ese box. Sin luz, muchos niños. Tuvimos un niño que estuvimos trabajando con él que en un año no había visto la luz natural. Ningún otro estímulo que no fuera, pues eso, las máquinas, las personas que estaban allí trabajando, todos de blanco. No conocía otra cosa. Y yo recuerdo cuando le pusimos las gafas por primera vez, teníamos la sala de espera de donde parten todas las experiencias, es una sala de juegos. O sea, el niño tenía un año os estoy hablando. La realidad virtual, ¿verdad?, no está recomendada para pacientes, pero nosotros sí que con una exposición corta, sí, controlada, ¿no? Cortita, a nivel de estímulos auditivos y demás, sí que lo hacemos. Quería coger todo, que si la pelota, que si no sé qué. Tenía por fin esos estímulos que decía Laura, ¿no? Cartoon infantiles que le recordaban a que es un niño. Además, esto que ha pasado, pasaba, ¿no? Y ha seguido pasando. Y además, quien trabaje, ¿no?, con diferentes disciplinas lo sabe, ¿no? Nosotros al principio nos cuenta todos sus requisitos y hacemos unos primeros bocetos en el interior, lo que es la sala de espera. Dices, niños, juegos. Y entonces llega, ¿pero y dónde está el aire libre? Digo, ¿a qué quieres ir? Y me dice, hombre, claro, que es que no tienen ventanas, ¿no? O sea, la verdad es que eso a mí me pareció dramático. Es que no tiene ventanas la UCI pediátrica de ese momento, luego la remodelaron, ¿no? Entonces, efectivamente, hicimos, como os pongo, ¿no?, esta es una, porque hicimos 16, una de las experiencias que en el caso había que focalizarse en una mariposa, ¿no? Digamos, empezamos a entrenar la atención focal, la mariposa está quieta y tienes que mirarla, está, bueno, pues con las alas moviéndose tienes que quitarla. Si ellos consideraban que tenía un tiempo fijo de atención, hacíamos que la mariposa entonces hiciera un vuelo muy pequeñito. Que estaba concentrado y lo hacía durante X tiempo y nosotros pues, íbamos midiendo todo esto, hacía un vuelo más grande, hacía un recorrido y con eso íbamos así, ¿no?, entrenando esa parte. No solo teníamos una mariposa, evidentemente, como os digo, teníamos también en función de esas necesidades, de esas características que puede tener, porque a lo mejor hay un paciente que te está muy emocionado, hace mucho tiempo que no ve una pelota y precisamente lo que quiere es poder jugar con una pelota. A nivel de diseño íbamos así, a nivel artístico íbamos así, pero claro,
Nosotros sabemos ahora con realidad virtual que podemos hacer maravillas, ¿no? Maravillas de puedes correr, te sientas, te levantas, puedes hacer una serie de cosas, pero estaban en cama. Por lo tanto, teníamos que utilizar un método de locomoción que pudiera funcionar sin generar mareo, que es otra de las características de que si está mal diseñado nos produce la realidad virtual, sin poder utilizar a priori ni siquiera manos. Por lo tanto, en las primeras experiencias que nosotros desarrollamos para poder tener ese incremento, ¿no? Ese entrenamiento, esa rehabilitación incremental, lo hacíamos solo con la mirada. Jolín, es que ya, si directamente conseguimos hacer un tracking de dónde mira y que en función de dónde mira, medir lo que mira, cuánto mira, y él tiene un feedback, jolín, pues ahí ya estamos, ¿no? Nosotros hicimos todo esto, todo nuestro empeño, todo a nivel diseño visual, como os digo, pero y a nivel la desarrollo. parte del diseño. Y al Efectivamente, principio no le gustaba. No me gustaba porque, o sea, tardaban mucho. Tardaban mucho. Y yo diciendo, pero es una pelota, que es un tren de juguete. Entonces nosotros tenemos que explicar, no, mira, es que hay una pelota que está ahí, pero claro, es que tiene que activarse ese movimiento cuando se mira. Y cuando deje de mirar en un ángulo, entonces tiene que parar. Y tenemos que mientras estar traqueando todas esas métricas, la cual, por cierto, no nos dijiste al principio, lo querían su portátil, porque Erika siempre va con su Mac, vaya donde vaya. Sí. Y tú le puedes decir, oye, Erika, cómprate otra cosa que no sea un Mac, porque con las gafas nada es compatible. Le dio igual. Yo no cambié. Ahí sigue. Entonces, todos nuestros proyectos son compatibles pues, con todo tipo de plataformas porque ella es accionista de ¿Un Apple. reto? Efectivamente. ¿Un reto? Que nadie os diga que con las gafas no se puede utilizar con Mac porque se puede. Se puede. Se puede, lo sabemos. Nos costó. Y también otra de las cosas a la hora de diseñar, que querían todo que fuera como si fuera para una película de dibujos animados, así súper guay. Quizá no hace falta tampoco tanto nivel, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta de que realmente necesitamos, bueno, con cosas sobre todo para el tiempo, ¿no? Los tiempos y que al final lo que necesitábamos era más todo lo que había detrás, ¿no? Y animar a los compañeros que estaban trabajando en el proyecto en que no tuvieran que, ¿no? El perro de Cebollo, ¿te acuerdas Cebollo? Nuestro bueno, por supuesto, personaje. Cebollo, Luego os contaremos de Cebollo. Así que... Sí, esto es así, eso lo dijo y por eso esas primeras escenas parecen ¿no? como más faceteadas. Pero entonces en una reunión Erika dijo, uy, esto es muy infantil, es que no habéis caído que pediatría llega hasta los 16. Es que tenemos no un aspecto... Bueno, 16, ahora mismo tengo una paciente de 30 años. ¿En pediatría? En pediatría. Bueno, pues entonces tenemos bien. Nosotros tenemos pacientes, tened en cuenta que tenemos pacientes muy crónicos desde que son pequeñitos, antes de su primer año de vida son trasplantados, la media más o menos entre los 4, 5, 6 meses, y claro, les acompañamos durante toda su vida. Por lo tanto, tenemos pacientes de una edad pues muy amplia, entonces teníamos que trabajar, que eso también es otro de los retos. Yo les dije, sí, lo de la mariposa, el balón, el parque, como veréis, me parece estupendo, pero ¿y qué hacemos con los que son un poquito más mayores? Pues yo les dije que les gustaría sin duda jugar también al picnic en ese entorno tan cartuneado, pero como no le convenció, pues hicimos todas las experiencias distintas, adaptadas a más mayores, con más realismo, como el safari en la jungla, en la que, por ejemplo, aquí era una atención focal, bueno, nosotros ya llamamos adolescentes, pero ya es adulto medio, si quieren, joven. O, por ejemplo, recreamos todo el mundo en Egipto, porque, oye, es que a lo mejor a alguien no le apetece estar en la jungla, le apetece realmente estar. Ahí, en focal, hay muchos focales, ¿no? O sea, hay muchas atenciones, quiero decir. Entonces, bueno, pues trabajamos también atención dividida, que fuera capaz ya de relacionar cosas, incluso ya en estos, y también algunos de los de más infantil, metimos controllers. Porque, ¿por qué no? Es decir, nosotros os vamos a desplegar todas las posibilidades y si tú ves que esa persona ya puede tener movimiento en manos, aunque siga haciendo el tratamiento en una silla, en una cama, ¿por qué no potenciamos ya esa rehabilitación motora mientras se está jugando con ello? Por lo tanto, muchos de estos ya no solo era con la mirada, ya directamente metíamos los controles y le hacíamos, de hecho, a propósito, poder mover para, sin él ir dándose cuenta, y a través de esa gamificación o de esa inmersión, realmente poder potenciar ese movimiento. Con respecto a esto del motor, te tengo que volver a acordar, Venga. perdona, tuvimos que contactar con alguien, yo me metí ahí por internet, con alguien que nos hiciera un diseño en impresora 3D, que luego resulta que trabajaba en el hospital y todo el rollo para los mandos de las gafas poder adaptarlos, porque claro, aquel paciente que os contaba, ¿no? Chiquitillo, claro, había una mano que no podía agarrar, no tenía fuerza, pues bueno, era una hemiparexia. Entonces, tuvimos que hacer un artilugio en el mando para poder sujetárselo, para que la vibración del mando, ¿recuerdas? Pues sí que la pudiera sentir y poco a poco, o la presión, a veces le hacíamos fuerza para que pudiera trabajar esa parte de rehabilitación.
que trabajó también con los fisios, rehabilitadores que también estaban dentro del proyecto. Para que os deis cuenta, ¿no? Todos los que de alguna forma estábamos trabajando, y el niño estaba trabajando su atención, pero al mismo tiempo estaba rehabilitando motormente. Entonces, al final era un trabajo muy completo. Y como os decía antes, bueno, todos nosotros habíamos empezado a construir toda la parte de VR, pero claro, Erika insistía, ¿no? Esto es una herramienta terapéutica. Pues para ser terapéutica yo mando todo el rato, pero no en el desarrollo, sino en la experiencia. Y por lo tanto, como os adelantaba antes, en su Mac, y luego también lo hicimos en los ordenadores del hospital, teníamos que ejecutar una aplicación distinta. Una aplicación en la que se pudiera ella visualizar lo que estaba pasando, como os decía, ¿no? Esas métricas en las que pudiéramos realmente, por ejemplo, medir la respuesta galvánica, es decir, bueno, pues la sudoración de la piel, para poder medir si realmente, bueno, pues está a gusto o no está a gusto, o como vamos a ver ahora en una aplicación más orientada a dolor, si realmente, bueno, pues lo sentía o no lo sentía. Menudo reto este. 2018. Bueno, exactamente, ¿no? Porque además nosotros tuvimos que utilizar, ahora si trabajáis algo con gafas de realidad virtual, muchas de estas funcionalidades ya las tiene directamente, ¿no? El propio Unity o el propio visor de Oculus, pero lo cierto es que en este caso no. Y de hecho, vamos, no solo conseguimos hacer esto, sino que años después yo he tenido reuniones con CEOs de diferentes empresas diciendo, oye, mi equipo de ingenieros me dice que esto no se puede hacer, y yo siempre ponía, pues si nosotros lo hemos hecho, y además estamos haciendo este proyecto de investigación que se hace con investigadores y con alumnos del máster universitario en computación gráfica. Por lo tanto, si lo estamos haciendo con alumnos, ¿cómo no lo puedes hacer tú en una empresa? Claro, ahora te viene fácil, pero en ese momento no. Y entonces hicimos toda esa aplicación que llamamos ISONPICU, el proyecto de investigación se llama Reactive, y la aplicación se llama ISONPICU, en el que ellos podían elegir en función de la atención que querían, la estética que querían en función del usuario, y poder registrar y medir todas y cada una de esas cosas. Claro, lo que pasa que de alguna forma, ¿no? Pues decíamos un poco que cómo podemos adaptar todo esto y todas esas métricas, ¿no? Porque sí que parece, ¿no? Pues bueno, tú al final lo pones, pero ¿y qué hace el psicólogo ahí, no? Como, pues al final sí que es cierto, no solo el psicólogo, pues nosotros teníamos reuniones de equipo, ¿no? El fisio, el intensivista también. Oye, pues vimos que al final, cuando nuestros pacientes estaban inmersos en ese proceso terapéutico, ¿no? Que estábamos trabajando, reducían medicación. Sus pulsaciones bajaban, su saturación, la necesidad de tener un soporte de oxígeno de alto flujo bajaba. O sea, había cuestiones médicas que también, ¿no? Tenían ellos que bajar esas aplicaciones médicas. Entonces, o sea, esto era mucho más potente de lo que pensábamos a priori, que nosotros era trabajar la atención, conseguir unos hitos de recuperación, porque eso estamos hablando de que es un trabajo a horas, a un día, 24 horas, de que ha sucedido, ¿no? El accidente cerebrovascular, en este caso un ictus, ¿vale? Como estábamos hablando. O sea que realmente es una estancia en la UCI de este tipo de paciente. Otros tienen ¿no? Lo que os decía el trasplante, mucho más meses en la UCI, pero estábamos hablando de un paciente en una situación que luego va a su proceso de rehabilitación, pero necesitábamos que fuera algo que fuera, desde muchos aspectos, atacar como las necesidades que tenía ese paciente en ese momento. Y eran muy importantes las métricas para poder diseñar muy específico un traje de chaqueta a medida para ese paciente y para las necesidades que en ese momento necesitaba. Ahí decía el intensivista lo que necesitaba, el fisio lo que necesitaba, el neurorehabilitador lo que necesitaba, yo lo que necesitaba. Y de ahí hacíamos un tratamiento y lo que íbamos a trabajar en ese aspecto. Y en función de que cada uno tenía que empezar, intervenía en ese momento de la sesión que teníamos con realidad virtual. Y además no solo eso, nosotros también intentamos que, ya que teníamos esas métricas registradas, dentro de las posibilidades, sin quitar mucha importancia al equipo clínico, se pudieran adaptar ciertas cosas de manera automática, de manera que si nosotros en las métricas detectábamos, por ejemplo, que estábamos en un estado de ansiedad, poder bajar un poquito los estímulos o incluso llevarle a experiencias que también teníamos de relajación corporal, ¿no? Por ejemplo, para que se relajara así o se relajara respirando, que en principio el equipo clínico se va a dar cuenta, pero que nosotros queríamos aplicar alguna técnica de inteligencia artificial para que también se diera. Lo cierto es que todo esto, bueno, se utilizó en la UCI, se sigue utilizando, pero vamos a pasar al proyecto, si te parece, de Virtual Transplant Reality, que está muy ligado a esto, pero con ciertas diferencias que queremos un poco contarnos. Si quieres, cuéntanos, ¿y esto qué pasa? Perdonad por la foto, pero no se me ocurría mejor foto y creo que era importante que conocierais cuál es, no mi realidad, sino la realidad de nuestros pequeños, ¿no? Porque eso es muy importante, este contexto, para entender qué es lo que les pasa y qué les sucede. No solo a nuestros pequeños, sino también a sus familias, ¿no? Esa adaptación, esa sensación de vulnerabilidad en una situación en la que se encuentran. De que incluso en algunos momentos nos hemos planteado, ¿no? De necesito también utilizar los propios tratamientos que tenemos para nuestros pequeños a las familias, ¿no? Necesito
ver luz, necesito ver más allá, necesito familiaridad, necesito ver un campo. Pues ese campo que utilizamos para trabajar otros aspectos, vamos a utilizarlo contigo para relajarnos, ¿no? Incluso recuerdo, ¿no?, hacer alguna intervención también tenemos una de miedo a la oscuridad, ¿no?, para trabajar con los peques y tal, utilizarlo, ¿no? Es un salón de casa en el que, bueno, pues que hay que trabajar de diferentes formas, pero simplemente el hecho de trabajar en ese salón de casa con la madre o el papá, ¿no?, de ponerle las gafas, hacer que se sienta que está en una casa, eso, ¿no?, le ayudó, ¿no?, un poco a descongestionar y poder hacer ahí un proceso terapéutico que le ayudamos un poco a salir de ese proceso de bloqueo en el que se encontraba. Pero bueno, todo esto viene, ¿no?, para hablaros de VTR, Virtual Transplant Reality, ¿no? Un proyecto pionero en su momento, porque como os decimos, hubo muchos retos, muchas necesidades que había que trabajar. Y bueno, lo dividimos en 3 grandes perspectivas, ¿vale? Empezamos trabajando toda la parte de la distracción, porque nos parecía también la más sencilla a priori, cuando nos empezábamos a entender y a conocer. A priori. Entonces, para el tipo del dolor, de las curas, la retirada de los drenajes, os explico un poco esta parte porque yo quería, para el dolor existían cosas y bueno, sí, yo sabía que iba a ser importante, pero para mí era muy importante la retirada de los drenajes. Nuestros pacientes tienen unas cirugías grandes y salen con unos tubitos, ¿no?, pues para drenar de esa intervención, como con unas peritas que va depositándose el líquido biliar o de la cirugía ahí. Entonces, claro, nuestros pacientes pequeñines estaban en su habitación y tenían que bajarles otra vez a la unidad de cuidados intensivos, sedarles para quitarles los drenajes, y todo esto implica, yo en la parte emocional, psicóloga, ya sabéis, ¿no?, nosotros muy obsesionados en que volvemos a sacarle de un entorno, le llevamos otra vez a la UCI, donde él recuerda y tiene recuerdos, ¿no? Si todos los niños me dicen, la puerta verde. La puerta verde es como la puerta, ¿no?, del horror. Pues ¿por qué? Porque al final hay muchos pitidos, ellos recuerdan, ¿no?, y tienen sus recuerdos y un estrés postraumático de esa situación. Entonces yo quería generar un entorno seguro en su habitación, que ponen sus cortinas, sus cuadros, sus fotos. Quería llegar a poder conseguir en ese entorno, poder llegar a hacer, ¿no?, esa retirada de los drenajes sin que tuviéramos que bajar las unidades de cuidados intensivos. Hay unas conversaciones con el equipo y luego os explico esta foto. Y entonces ahí lo que hicimos fue, hemos conseguido que los pacientes, primero, no tengan que desplazarse a la unidad de cuidados intensivos, ¿vale? Nuestros pacientes se quedan en su planta, con su familia, presente, con su mamá, con su papá, con su tío, con quien esté en ese momento, con su familia. Con nosotros viene el anestesista, viene la cirujana, y la sedación es la mínima, solo local. Entonces se les pone las gafas de realidad virtual. Previamente hemos trabajado con ellos. Esto no es magia, esto es un proceso de trabajo. Desde que el paciente le conocemos es un proceso de trabajo. Y entonces le ponemos las gafas, empezamos a trabajar con él, le explicamos siempre, puede sentir esto, no puede sentir lo otro, puede sentir, y le retiran los drenajes en la planta sin sedación. Entonces, ¿qué beneficios hemos obtenido de aquí? Primero, que al paciente no desplazamos a nivel emocional, su estrés postraumático que estamos trabajando no se ve alterado. Y otro, que al final a nosotros nos importa poco, pero que a los gastos, ¿no? No gastamos transporte, no gastamos personal, no gastamos al final sedación, y la sedación es muy invasiva para un niño, y estos niños que tienen tanta tralla de cosas, por lo tanto, un beneficio en muchos aspectos, ¿vale? Eso para nosotros fue un gran reto. No me pases la diapositiva, porque sí que quería comentarles esto, que es otro de los grandes retos. Tenemos 2 grandes especialistas de la unidad de cuidados intensivos especializados en coger vías específicas, ¿vale? Son vías que les ponen aquí un catéter, se llaman PIC, y van directamente al corazón, ¿no? Como con una pajita, yo les explico a los niños, ¿no? Directamente. Entonces son vías, centrales, vías estas como directas, ¿vale? Son vías importantes. Antes también a la unidad de cuidados intensivos, sedarles, tal. Aquí tenemos a nuestra paciente en su habitación, tranquila, yo en este lado, mi compañero Héctor en el otro, el campo estéril, y estamos trabajando con VTR en una situación de relax. Aquí estamos en distracción, estamos cazando peces. Seleccionando peces. Luego se explicará. Para bajar el dolor, no porque les queríamos entretener. No, es para bajar el dolor. Así que de aquí, de alguna forma, no tiene sedación, solo local, y ahí le está metiendo, con una aguja considerable, le está metiendo un catéter que va directamente a su corazón para una vía de acceso grande para grandes antibióticos. Pero ya veis, esto es. Para esto era lo que queríamos VTR, dentro de muchas, pero al final esta es una de nuestras partes, ¿no?, que trabajamos. ¿Paso la hoja, que es más dura?
Sé que se ha puesto unas fotos ahí, Erika, a sensibles. Bueno, sé que son fotos sensibles. Nuestros pacientes querían compartirlo y siempre me dicen, ¿y me has puesto en la presentación? Pero tú ponme, que es que luego no se creen que te me ha mordido un tiburón. Y digo, bueno, morderte un tiburón cuando eres pequeño, vale, luego ya veremos, ¿no? Porque recordabais los 3 puntos, ¿no? Teníamos también la parte de la concienciación, que para nosotros eso también fue un reto. Fue un reto importante porque teníamos que trabajar con nuestros pacientes. Muchos, como os decía, se trasplantan cuando son muy chiquitines. Entonces, aparte del autocuidado, de ser conscientes de lo que me pasa, de lo que no me pasa, nos costaba trabajar con ellos. Y a los padres. Entonces, trabajamos todo a través de realidad virtual, toda esa parte, ¿no?, de autocuidado, de adherencia a los medicamentos, porque cuando son adolescentes tenemos muchos rechazos de los órganos, incluso tenemos pacientes que llegan a fallecer por no estar adheridos, ¿no?, a ese tratamiento. De hecho, hay a nivel tecnológico, ¿vale? Igual que la parte de distracción era más parecida a lo que os habíamos enseñado antes a Reactive, y ahora os pasaremos de manera bastante rápida, ya porque queda un poquito. Sí, la parte de pues, mirar, jugar, ¿no? Teníamos a Cebollo, que era ese personaje en el que, de hecho, nosotros le hicimos toda esa cicatriz para que empatizara. ¿También por qué? Porque Cebollo aparecía en prácticamente todas las historias, ¿no? Entonces nosotros queríamos que ya no solo les gustara la VR la primera vez, sino que no hiciéramos esta sensación de Pavlov de vaya que me va a traer las gafas, viene de las gafas, entonces me va a pasar algo malo solo que con unas gafas. Entonces, intentar motivar de sesión a sesión de, bueno, pero querrás saber qué le ha pasado a Cebollo, ¿no? O sea, esa sensación de motivar, incluso que quieran ponerte las gafas que te gusta y además pues saber la historia, ¿no? Y esa parte de distracción que era a priori la más sencilla, pero precisamente esa parte tanto de compresión de la enfermedad, ¿no?, y de luego adherencia al tratamiento, ¿no?, que contaba Erika, de cuando deciden dejar de usar ese inmunosupresor y entonces pues a veces los perdemos por fallo hepático, ¿no? Claro, era más difícil. Entonces, ahí lo que generamos son nuevas experiencias de realidad virtual, ya no solo algunas no interactivas, algunos eran cortos de animación, en el que, bueno, eran episodios en el que Cebollo pues explicaba la importancia de lavarse las manos, porque, claro, al final tienen un sistema inmunosuprimido que pueden pues, coger cualquier enfermedad y esa enfermedad le puede llevar a un sitio más lejos, ¿no? Pero, por ejemplo, el entrenamiento de esas habilidades, de poder controlar la gestión del grupo, ¿no?, que si ya es adolescente y ese grupo te dice no te tomes la pastilla, porque te tomas la pastilla, entonces no puedes tomar algo, que puedas ir entrenando un poco a eso. Como se adelantaba Erika, hicimos un equipo multidisciplinar en el Hospital de la Paz y, bueno, generamos un poco de manera similar lo que ya habéis visto, que es la herramienta de VTR, con, como os decíamos, autocuidado, prevención, distracción y relajación. De la misma manera, a nivel diseño para diferentes pacientes, porque precisamente lo que nos contaban tanto el Hospital de la Paz como la Asociación de Trasplantes Hepáticos, ¿no?, de España, con la que trabajamos en el proyecto, es que a veces el trasplante es muy al principio, pero luego, efectivamente, su duración, porque cada vez tiene un tratamiento, al final es una enfermedad crónica, porque, vale, te soluciona el problema, te he cambiado el hígado, pero lo cierto es que ahora tienes otra persona, tu sistema se va a pasar toda la vida rechazándolo, o una buena parte de la vida rechazándolo. Entonces, teníamos diferentes entornos también más pequeños o no. En distracción, como veis, estará Cebollo, que os decía, que poder hacer cosas. De la misma manera, tendríamos que tener aplicaciones tanto a nivel control de mirilla como control de manos, y esto lo que decía antes, hacía spoiler, ¿no? No lo teníamos no era tan necesario en Reactive, pero sí aquí. Nosotros nos dimos cuenta que si nosotros estábamos buscando la presencia, sobre todo en ese entorno de habilidad social, de cómo gestionar, que te hagan o no te hagan caso, de realmente decir, no, yo me tengo que tomar la pastilla, y eso no significa que no pueda ir de fiesta, significa que me tengo que tomar la pastilla y tengo que, además, puedo salir de fiesta. Pues poder comunicarnos con ellos, no fuera necesario el hecho de que Erika hablara desde fuera sin romper la presencia, sino comunicarles directamente desde dentro. Como veis al final, todo ello bueno, pues nos llevó a una aplicación en la que realmente el equipo, aquí vamos a pasar porque si no, el equipo clínico pudiera realmente hacer todas estas cosas. No estamos sin tiempo, sino ahora en preguntas, pero una cosa muy importante, de los dos proyectos nos dimos cuenta de una cosa que yo quiero trasladar y por eso quiero aprovechar para terminar con ello. Hacer una experiencia de realidad virtual no es una cosa ni que es un momento de que está de moda, ni que es solo muy divertido, puede tener un impacto en calidad de vida muy importante, ¿no? Además, yo me acuerdo del equipo de desarrollo cuando íbamos, ¿no?, con los alumnos a UTAD, yo más de una vez he salido llorando de esa planta, porque, claro, Erika lo cuenta desde un punto de vista que es su día a día, además las dos hemos sido
mamás hace poco, y claro, tú ibas allí y veías al peque, de hecho súper emocionado, con su camiseta del Barça, dame las gafas, no sé cuánto y tal. O sea, yo a veces tenía que salir al baño a llorar porque tenía la cicatriz o era todo como muy así, ¿no? Ya no es el componente humano, no podemos quedarnos en hago la aplicación y se acabó, que es lo que nosotros nos hemos encontrado muchas empresas, ¿no? Que hay que hacer la investigación. Por eso, cuando nosotros decimos, esto es de hace mucho tiempo, no es lo hicimos hace mucho tiempo, no teníamos otra cosa de contar. De hecho, tenemos un proyecto con TDAH avanzado que estamos haciendo ahora. No, es que para eso necesitamos un tiempo en el que se utilice varios años y Erika pueda llegar a la conclusión y compartir pues que a veces alrededor del 80% de pacientes no hace falta sedarles en esto, y eso es un número muy grande, pero para eso necesitas el tiempo de medir y demás. Utilizar. Si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas, pues ya me están intimidando, ya tengo 4 ahí con carteles, perdonarnos. Perdón. Y todo lo que necesitéis os contestamos. Que nos venimos arriba. Vale, muchas gracias, Laura, Erika, por vuestra charla.